ese partido. Sí, doctor, campeonamos en fútbol. Ah, muy bien, muy bien. Entonces fue muy bien suspender las clases. Ah, muy bien. Me Punto. alegro por ustedes. Pero, bueno, ¿y algo más? ¿O ahí nomás en eso? En las otras categorías sí quedaron tercero y creo que en la otra no clasificaron. Ah, bueno, ya toca, ¿no? Bueno, pues. Listo, chicos. Vamos a hacer las clases. Bueno, este jueves sí, supongo que sí van a poder, ¿no? Sí, doctor, muy bien, eso quería consultarle ya que estábamos en Semana Santa. Si las clases se realizan normal Ah, por su persona, nosotros. no, pues, está feriado. La universidad lo ha declarado feriado. Ah, pero igual, bueno, la verdad que yo sí puedo avanzar virtual hasta presencial, pero la universidad lo ha declarado feriado. Y no sé, pues no vaya a ir contra las, las, las normas, ¿yo? Resulta que estamos mal, ¿no? No sé, cómo ustedes lo ven, pues. Personalmente yo creo que normal, doctor, para no atrasarnos. Ya, normal haríamos la próxima clase virtual, será, pues, porque presencial no se puede. Claro, doctor, no hay problema, podría ser virtual. ¿Ya? Porque no se puede presencial, porque no está, como la universidad está feriado, ya no se puede. El 22 empiezan, ¿no? Prácticas. Sí, el 22 comenzamos a rotar, doctor. Ya, ¿y qué días? ¿Cómo está estructurado? Liz me ha dicho que van a ir los alumnos, pero no sé cómo está estructurado. Cuéntenme a ver un ratito. Mire, lo que tengo entendido es que es de martes a viernes y bueno, nuestro horario figura toda la mañana hasta la una Mediodía. aproximadamente. Toda la mañana, ¿no? Sí, Debe no nos ser. han dicho las horas exactas todavía. Ah, no, pero debe ser unas horas coordinado con el profesor, supongo, ¿no? Porque toda la mañana a veces no tienes que pasar visita y todo eso. Ya, pero eso vemos, pues con lo de mi rotación para hacer horas efectivas. ¿Ya? Entonces, conmigo Claro. vas a estar el Ajá, el horario 22. es de martes a viernes. Ya. Ya, y si no, de ahí nos acoplamos, pues si no, domingos, así. Si es que ya no se puede, tenemos que hacer domingos, no importa. ¿Ya? Ya vemos, ¿ya? Lunes no, ¿no? Imposible. Los lunes tenemos un espacio de 2 hasta las 4:30. Ah, ya, pero eso no pueden ir al hospital, pues a esa hora. No, no, no. Muy lejos les queda para retornar, ¿no? Ya, muy bien. Ya, chicos, hoy día vamos a ver síndrome mieloproliferativo. La vez pasada hemos visto síndrome linfoproliferativo, muy bonito. Hemos hablado de los linfomas y cómo se hacen los diagnósticos de los linfomas, ¿no? Sepsis. Y los síndromes mieloproliferativos son síndromes que se asocian digamos, a evolución clonal, una evolución clonal a partir de la célula mieloide, ¿no? Del tronco mieloide. Entonces, de la célula madre mieloide, pues hay una proliferación sin sentido, como si mañana no existiera, sobre sobre lo que es el número de células, ¿no? O sea, no hay nada que pueda hacer que se detenga. Por eso se llama síndrome mielo. Recording in progress. Entonces, el síndrome mieloproliferativo es una alteración clonal. ¿Por qué es clonal? Porque son células iguales, pero en cantidades, ¿ya? Cuya diana es la célula stem mieloide, ¿ya?
Entonces, son alteraciones neoplásicas que afectan a la serie mieloide, como dice, y todos presentan panmielosis, ¿no? Y, pero uno de ellos predomina. Por ejemplo, ¿no? Hay una forma de síndrome mieloproliferativo como la policitemia vera, por ejemplo. En la policitemia vera, que voy a encontrar un número creciente o grande de, de glóbulos rojos. ¿Ya? Es una cantidad de glóbulos rojos. Esa cantidad de glóbulos rojos son, digamos, no son porque estímulos de la eritropoyetina. Entonces, ¿qué va a significar? ¿Qué va a significar? Que aumentan, pero hay una panmielosis. O sea, también se estimula la formación de leucocitos o la formación de plaquetas, pero en menor cantidad. Por eso se dice panmielosis. Pero quien en gran cantidad predomina es el número de glóbulos rojos. Eso significa, todos presentan panmielosis. Puede haber entre síndrome con interconversión entre síndrome mieloproliferativos crónicos, ¿no? O sea, puede variar a, por ejemplo, y como dice el siguiente, transformarse a leucemias agudas. Leucemias agudas. Entonces, un criterio de leucemia aguda es cuando predominan la cantidad de blastos. Cuando predominan la cantidad de blastos en serie periférica, ¿no? Tiene un curso inicialmente crónico y puede producir hematopoiesis extramedular, como vamos a ver. Miren, esta clasificación de las enfermedades mieloproliferativas es una clasificación antiquísima, pero hasta ahora se sigue utilizando, ¿no? Entonces se habla de la leucemia mieloide crónica, Filadelfia positivo, cromosoma Filadelfia positivo, leucemia mielógena crónica es la leucemia mieloide crónica, la leucemia netrofílica crónica, eosinofílica crónica, y también hablamos de lo que es la policitemia verdadera o la policitemia vera, así también se le llama, policitemia vera, la mielofibrosis crónica, y miren, aquí está el paso que les decía, y hematopoiesis extramedular, la mielofibrosis idiopática crónica, ¿no? La trombocitopenia esencial o trombocitosis esencial, y las enfermedades mieloproliferativas que no pueden estar clasificadas. De aquí que debemos de recordar, uno, la mielofibrosis, dos, la policitemia vera, tres, la trombocitosis esencial y cuatro, la leucemia mieloide crónica. Esas cuatro debemos tener en nuestra cabeza cada vez que nos hablan de síndrome mieloproliferativo. ¿Ya? Los demás no importa que nos acordemos, pero esas cuatro debemos de tenerlo en la memoria. La leucemia mieloide crónica es digamos, es una enfermedad de origen clonal, o sea, donde hay una predominancia y hay un predominio de la serie de blanca, ¿no? Entonces se incrementa la cantidad de leucocitos, se incrementa la cantidad de leucocitos, ¿no? Que pueden llegar a valores más de 30.000, 50.000, 100.000 leucocitos, ¿no? Entonces, esta leucemia mieloide crónica tiene una característica que para que se produzca esta, digamos, esta serie muy rápida, muy amplia, muy grande de lo que es la evolución de estos leucocitos, hay una alteración en el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Entonces, esta alteración en el cromosoma 9 del cromosoma 22 se hace que se forme una ruptura cromosómica. Se forma, mira, una ruptura cromosómica, como ustedes están viendo acá, una ruptura cromosómica, y esa ruptura cromosómica crea un nuevo cromosoma alterado, al que vamos a llamar cromosoma Filadelfia. Entonces,
el cromosoma Filadelfia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica de la leucemia mieloide crónica? Es la presencia del cromosoma Filadelfia. Ya, eso es una característica. Leucemia mieloide crónica, cromosoma Filadelfia. ¿Y qué es el cromosoma? Una deleción, una alteración entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Entonces, el cromosoma Filadelfia es una translocación balanceada recíproca entre los brazos largos de los cromosomas 22 y 9. ¿Qué hace esto? Estimula el mayor crecimiento y proliferación celular de de la serie blanca, de los glóbulos blancos. Ahora, no es exclusivo de la leucemia mieloide crónica, pero es característico de ella. Es característico de ella. ¿Ya? Hay algunas, como la leucemia linfoblástica, también puede tener cromosoma Filadelfia positivo, pero tiene otras características, ¿no? Por eso que es más, es aguda, dice, ¿no? O sea, leucemia linfoblástica aguda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender? Que no es exclusivo, pero sí es determinante. ¿Ya? Entonces, aquí está un cariotipo de un paciente afectado a leucemia, mostrando el acortamiento del cromosoma 22 y la delección del cromosoma 9, formando este cromosoma atípico, ¿no? BCR, ABL, este cromosoma atípico, al cual lo vamos a llamar cromosoma Filadelfia. Entonces, hasta ahorita, primera asociación, leucemia micloide crónica se asocia a cromosoma Filadelfia. Ya la presencia de cromosoma Filadelfia. Entonces, esta leucemia mieloide crónica predomina casi en personas adultas entre 40 y 50 años. Ya predomina, digamos, es más en varones que en mujeres. Y no se ha encontrado ninguna relación con alguna causa, ¿no? Alguna causa, fármacos, tóxicos, virus, que hagan que su presencia que altere todo, pues no, nada, ¿no? Incluso hay pacientes que clínicamente pueden estar muy bien, clínicamente no tienen nada, o sea, están pues, sanos, y se van a hacer sus estudios digamos, sus estudios de sangre, ¿no? Porque en el trabajo se lo pidieron, porque bueno, algunos de curiosos, y le sale unos leucocitos 30.000, 50.000. Entonces ahí ya uno sospecha de leucemia mieloide crónica. Pero no es que le digamos, no, señor, usted se enfermó de algún virus en especial. No. Así como el Steinbar en el linfoma, no hay, por ejemplo, ¿no? Listo, entonces la célula proliferante no es una en especial, ya les comento, ¿no? Y la proliferación de células se relaciona con crecimiento esplénico. Segundo punto a aprender. La leucemia mieloide crónica, primer punto, que se asocia al cromosoma Filadelfia, y segundo punto es que siempre vamos a encontrar esplenomegalia. Siempre vamos a encontrar esplenomegalia. Hay pocos casos donde no se encuentra esplenomegalia, pero es leucemia mieloide crónica, pero en su mayor parte encontramos esplenomegalia. Crecimiento, crecimiento con esplenomegalia, ¿ya? Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Los signos, síntomas, digamos, suelen puede presentarse en pacientes asintomáticos, como yo les mencionaba, o sea, pacientes que no tienen ningún síntoma y simplemente se hace un examen de rutina, y de ese examen de rutina le salió pues una serie mieloide, ¿no? Entonces puede haber aquí, por ejemplo, puede haber lo que les decía, mira, esplenomegalia, crecimiento del vaso 95%. Después puede haber secundario esplenomegalia, molestias abdominales, pérdida de peso, debilidad, hiporexia, mira, pérdida de peso, debilidad, hiporexia. Entonces, ¿qué están asociadas a qué? Están asociadas a síntomas no característicos, ¿no? Alguien que ve, he perdido peso, se siento débil, no tengo hambre, ¿no? Tengo pues molestias digestivas, no me haría pensar en leucemia, ¿no? No me haría pensar en leucemia.
Pero si encuentro una esplenomegalia, entonces una esplenomegalia en ensayo físico, una posibilidad ya sería, pues, que estoy pensando en qué. Estoy pensando en una leucemia, por ejemplo, que produce, ¿no? Pero no necesariamente leucemia, pero pensaría en leucemia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿En quién sospechamos? Es muy difícil de decir en quién voy a sospechar que puede tener leucemia. Es muy difícil. Voy a sospechar en ese paciente. No, no se puede. No, porque pueden ser completamente asintomáticos. Claro, me bajé de peso, encuentro esplenomegalia, podría sospechar. Y necesito, y necesariamente, ¿qué es lo que necesito? Es mi análisis de sangre periférica. Entonces, mi análisis de sangre periférica me va a salir una cantidad de leucocitos muy elevados, una cantidad de leucos muy elevados, y esa cantidad de leucos muy elevados ya me van a hacer sospechar, más una esplenomegalia, me van a hacer sospechar de una leucemia mieloide crónica. Entonces, ¿qué hacemos una vez que tenemos unos 100.000, 50.000 leucocitos? Lo primero que vamos a hacer, si es que esto se asocia al cromosoma Filadelfia positivo o no. Entonces se le solicita y se le busca el cromosoma Filadelfia. ¿Para qué? Para definir ya que esto es un paciente con leucemia mieloide crónica, con esplenomegalia y Filadelfia positivo. Tres cosas básicas para definir el diagnóstico. Entonces, como dice leucemia mieloide crónica, como bien dice su nombre, tiene una fase, la mayor, la fase más larga, más prolongada, es la fase crónica. Entonces se define como una fase crónica y una fase blástica. ¿Ya? Entonces tenemos la fase crónica y la fase blástica. La fase crónica puede ser completamente asintomático. Pero ¿qué podemos encontrar en la fase crónica? SP, sangre periférica. Podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia, ¿no? Leucocitosis con neutrofilia intensa, ¿no? Podemos encontrar basófilos menos de 20%, blastos, mira, blastos en la sangre periférica encontramos, pero encontramos en poca cantidad, menor del 10%, ¿no? Blastos menor del 10%, ¿ya? Entonces, pero que no me definen, ¿no? La presencia de qué, de leucemia aguda, por ejemplo, ¿no? Entonces, después encontramos las plaquetas pueden estar aumentadas. Lo que sí hay es splenomegalia. Y en algunos pacientes también se puede hablar que hay hepatomegalia. Entonces, un punto es, a ver, hepatoesplenomegalia. En la médula ósea, ustedes saben que si tengo en sangre periférica leucocitosis con gran neutrofilia, con esplenomegalia, hepatoesplenomegalia, Filadelfia positivo, tengo todo, entonces tengo que hacerle un estudio de médula ósea obligatorio, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Hiperplasia mieloide, ¿no? Los blastos en poca cantidad y promielocitos menor del 10% de la celularidad total. ¿Ya? Entonces, ¿cómo que no nos ayuda mucho? Nos ayuda mucho porque esto es una, digamos, esta es una enfermedad de glóbulos blancos adultos, ¿no? Pero esta fase crónica dura un tiempo. ¿Y cómo evoluciona? Evoluciona a una fase blástica, a una fase blástica. Ahí, como ves, ustedes ven, WHO y la otra definición no es que sea uno después de otro, sino es que son grupos que hacen estudios sobre el leucemia mieloide que dicen, y la que nos vamos a definir es de la OMS, la de WHO, y que es lo que vamos a definir que los blastos vamos a encontrar en sangre periférica más del 20%.
Entonces, si ustedes ven una leucemia mieloide crónica, un estudio de sangre periférica de donde no encuentran blastos o encuentran poca cantidad de blastos, menos del 10%, dicen, esto es una leucemia mieloide crónica, esto es una leucemia mieloide en etapa crónica, en fase crónica. Pero si ustedes ven que esa leucemia mieloide crónica ya le sacan un estudio periférico y encuentran blastos más del 20%, ya ustedes hablan que esa leucemia mieloide crónica está en su fase blástica. Está en su fase blástica. O sea, se está comportando como una leucemia aguda. Se está comportando como una leucemia aguda. Entonces, ¿qué necesito para la fase blástica? Que los blastos sean más del 20% en sangre periférica. No células nucleares de médula ósea, proliferación blástica, ¿ven? Y el otro mayor de 30%, pero hay que quedarnos con esta definición, mayor del 20%. Factores de mal pronóstico en leucemia mieloide crónica, la edad. 70, 75 años que tengo una leucemia mieloide crónica, no hay mucho por hacer. No hay mucho por hacer. Una gran esplenomegalia, tampoco, ¿no? Porque ya está infiltrado todo el vaso ya. ¿Lo ven? Trombocitosis intensa, normalmente no debe haber una trombocitosis, pues una trombocitosis leve, ¿no? Pero aquí cuando encontramos trombocitosis intensa asociada, te da un factor de mal pronóstico. Y el porcentaje de blastos en sangre periférica. Entonces, si por ejemplo encontramos ya una leucemia mieloide crónica en fase crónica o en fase blástica, y encuentro en fase blástica, si yo lo encuentro en fase blástica, es mal pronóstico. Si está de viejito, está mal pronóstico. Si encuentro gran esplenomegalia, es mal pronóstico. Si hay una trombocitosis, también, mira, ve, cosa, ¿no? Entonces ustedes dicen, ah, ya bueno, ya está facilito. Filadelfia, esplenomegalia, el gran leucocitosis con gran neutrofilia, con porcentaje de blastos bajitos, ya, un pronóstico, ¿no? Pero, pero eso es hasta ahí, hasta ahí nada más vamos a aprender porque es el curso de semiología. El próximo, cuando llevemos ya el curso de mato, ahí sí vamos a ver el tratamiento y el pronóstico. Y esto es bien simpático, ¿no? Porque se creó a partir de esto un medicamento que se llama imatinib, un medicamento que se llama imatinib. El imatinib justamente es una muy buena respuesta en pacientes con leucemia mieloide crónica. Entonces, repasando, entonces un paciente asintomático o un paciente con, ¿cómo se llama esto? Con signos y síntomas que parecen ser, no parecen ser, pero que tengan una esplenomegalia y una gran leucocitosis. Hacemos cromosoma Filadelfia y le damos positivo. ¿Listo, chicos? Eso es en cuanto a esto. Ahora vemos la policitemia vera. La policitemia vera es una patología donde lo que se incrementa es la masa eritrocitaria. Entonces, el hematocrito del paciente lo vamos a encontrar pues en valores muy elevados. Y también puede haber una moderada leucocitosis o granulocitosis y una moderada trombocitosis. Ya, ojo. Ustedes dirán, ¿por qué se presenta la policitemia vera? A ver, vamos a ver, ¿no? ¿No? Si hay una gran cantidad de trombocitos, de que estoy hablando, de glóbulos rojos. Si yo tengo una gran cantidad de glóbulos rojos, yo puedo pensar que hay un demasiado estímulo de eritropoyetina. Pero en este caso no. La policitemia vera hay un incremento de glóbulos rojos, hay un incremento de glóbulos rojos. A pesar de que la eritropoyetina está normal, o incluso
a pesar de que la eritropoyetina está ausente. ¿Ya? Esa es la diferencia que tiene la policitemia vera con la policitemia secundaria. Con la policitemia secundaria. ¿Ya? Esa es la diferencia, policitemia vera, porque la policitemia secundaria o la policitemia fisiológica se da cuando nosotros, digamos, vamos a grandes altitudes, ¿no? A grandes altitudes hay una hipoxemia y esa hipoxemia hace que se estimule, esa hipoxemia hace que se estimulen los glóbulos, perdón, la eritropoyetina, hace que el riñón secrete eritropoyetina y eso estimula a la médula para gran producción de glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces se llama policitemia secundaria o policitemia fisiológica, muy diferente a la policitemia vera, ¿no? La policitemia vera es una alteración de la célula madre mieloide que produce en exceso gran cantidad de glóbulos rojos. Entonces, hipersensibilidad a la acción de la eritropoyetina no está. Hipersensibilidad no significa que la eritropoyetina haya aumentado, sino esa poquita cantidad hace pues que se formen, ¿no? Mediana edad al momento del diagnóstico son 60 años, ¿no? Entonces casi el otro un poco más joven, este ya más viejitos, ¿no? Factores de riesgo para policitemia es tener más de 60 años. Factor de riesgo fuerte es tener más de 60 años y una historia de un síndrome de Budd-Chiari. Ya, un factor de riesgo fuerte, o sea, un factor de riesgo que nos haría pensar en policitemia vera. Por ejemplo, síndrome de Budd-Chiari es una trombosis de las venas suprahepáticas, ¿no? Una trombocitosis de Budd-Chiari, ¿ya? Y que tengas más de 60 años, un factor de riesgo fuerte para hacer. Un factor de riesgo débil, ya para ver que tengas un familiar afectado, digamos, ¿no? O sea, un familiar que también esté teniendo, que haya tenido su policitemia vera, y las mutaciones del JAK2, ¿no? Janus 2, JAK2, ¿ya? Entonces, de aquí podemos decir, pues, que el factor de riesgo, tener un JAK2 positivo, no necesariamente la policitemia vera es JAK2 positivo, vamos a ver en las siguientes láminas, y características de la trombosis. Entonces, como dicen las primeras líneas, entre el 12 y el 39% de los pacientes con policitemia vera presentan una trombosis importante en la presentación inicial. Por eso que esa trombosis importante, como un factor de riesgo alto, grande, fuerte, es de síndrome de Budd-Chiari, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, otras trombosis inespecíficas también te podrían hacer pensar en policitemia. Si tienes un hematocrito alto y había una presencia de trombosis, te hace pensar en policitemia vera, ¿no? Fácilmente. Las manifestaciones más incluyen, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, embolia pulmonar, tromboflebitis, trombosis venosa profunda y también trombosis en lugar inusual como la vasculatura abdominal. Entonces, chicos, ustedes cada vez que tengan una trombosis en un sitio inusual o una trombosis venosa profunda o un accidente cerebrovascular, cualquier tipo de trombosis arterial o venoso asociado, ¿asociado a qué? Asociado a policitemia, o sea, asociado a glóbulos rojos elevados o hematocrito elevado, ustedes plantean policitemia vera. De frente, ¿no? Esta trombosis es secundaria a la policitemia vera. Listo, ¿ya? Entonces, ya estamos diciendo eso. Entonces,
lo que es la policitemia vera es una neoplasia mieloproliferativa donde se altera la célula madre. Entonces, en esta enfermedad dice hay un aumento en la producción de eritrocitos independiente de la cantidad de eritropoyetina, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué les he dicho? Que que esta proliferación clonal de glóbulos rojos no solo no viene solito, claro que es el de mayor cantidad, viene acompañado de una proliferación clonal de quién? De de las plaquetas y de los granulocitos. ¿Ya? Por eso se dice que hay una panmielosis. Obviamente es en menor cantidad, los leucos están elevados en menor cantidad y las plaquetas también están elevadas en menor cantidad, pero por eso se dice que hay una panmielosis. Entonces, causas y factores de riesgo, ya les dije, por ejemplo, ya hemos hablado, ¿no? Factores de riesgo alto y bajo. Factores de riesgo, la mutación del JAK. Entonces, mutación del gen JAK, ¿no? La mutación en el gen JAK2. Entonces, esto es una de las asociaciones, o sea, que tenemos, ¿no? Generalmente casi el 95% de los de policitemia vera presentan alteraciones en el JAK, JAK2. La predisposición genética es rara, por eso es que no es digamos, un factor de riesgo importante, bueno, pero se tiene, ¿no? Si papá o mamá o algún tío cercano tenía policitemia vera, ustedes no duden en que si encuentra un hematocrito elevado, sea una policitemia vera, ¿no? Datos epidemiológicos es más común en varones y la edad es más de 60 años, 65 años, ¿no? ¿No? Entonces, y a veces lo presentan asintomáticos, pero algunos también se inician presentando trombosis. La fisiopatología, ya les expliqué, la fisiopatología, la eritropoyetina, secundaria de hipoxemia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar glóbulos rojos, ya listo. Pero, ¿qué es acá? Mire, la fisiopatología. La eritropoyetina, obviamente, no es que va a desaparecer si no se mantiene en su misma cantidad, en la misma cantidad. Y esas células, digamos, blásticas, ¿qué es lo que hacen? Se vuelven sensibles a esa eritropoyetina, provocando una dimerización y autofosforización del JAK2, que en condiciones normales está inactivo. ¿Ven? Es eritropoyetina normal que nosotros producimos, ¿ah? Por eso lo hace más sensible activando el JAK. Activando el JAK. ¿Y qué es lo que hace el JAK? Fíjense, ¿ah? Recluta proteínas que inician la cascada de señalización, incluyendo las proteínas STAT que promueven la transcripción de genes. Entonces, este gen JAK que se está manifestando hace pues que empiece la proliferación clonal sin sentido. Ahora hay otra fisiopatología, las mutaciones del JAK que no requieren desfosforilación llevando a una activación persistente. No hay alguna, o sea, el JAK normal está inactivo, pero se activa, y aquí puede haber una mutación que no necesita de la eritropoyetina. Entonces, esto promueve la producción descontrolada de células sanguíneas y puede llevar a una hematopoiesis ineficaz. Una de las clínicas, ya les dije, la clínica es la presencia de trombosis. Trombosis, el sitio inadecuado. Ya es una forma como se presenta, ¿no? ¿Ya? Después puedes tener una rubicundez, por ejemplo. Pero hay una cosa curiosa que con esto de la policitemia vera, que es lo que se presenta, una eritromelalgia. Una eritromelalgia. Ustedes ven cómo están comparando, miren, está más normal con esto, con esto, y cómo lo van comparando. La eritromelalgia es una quemazón dolorosa y enrojecimiento de extremidades inferiores.
con dolor. Por eso se llama eritromelalgia, ¿ya? Y esto, no es que lo van a ver siempre, ¿no? Pero si es que lo ven, ustedes dicen, no, esto es una, una presentación de la policitemia vera. La clínica, o sea, hay tanta cantidad de glóbulos rojos que puede producir una hiperviscosidad, ¿no? Y si hay hiperviscosidad, puede haber cefalea, mareos, náuseas, vómitos, trastornos viciados, acúfenos, ¿no? Entonces puede haber trombosis, por eso diálisis hemorrágico trombótica, y aquí también, así como, como la leucemia, o sea, también hay hepatoesplenomegalia. Hepatoesplenomegalia. O sea, en la policitemia vera también hay hepatoesplenomegalia, así como en las leucemias. ¿Ya? Entonces siempre vamos a esperar que puede haber complicaciones arteriales y trombóticas. O puede ser el inicio de su presentación, ¿no? O sea, con, se puede presentar con trombosis, se puede presentar con trombosis o puede producir, después del diagnóstico, puede producir como una complicación las trombosis arteriales y o venosas. Entonces, ¿qué datos de laboratorio vamos a tener en policitemia vera? Vamos a tener aumento de la concentración de hemoglobina, el hematocrito más de 60, imagínense, valores altísimos, incremento de la viscosidad, la leucocitosis es moderada, así como la trombocitosis. Hay leucocitosis y trombocitosis. Entonces, ¿cómo va a estar el valor de la eritropoyetina? El valor de la eritropoyetina puede ser normal o incluso disminuida. Pero a pesar de que es normal o disminuida, puede hacer que estimular la presencia del gen JAK2, no mutado, porque el mutado ya no necesita siquiera de la eritropoyetina. Entonces, este JAK2 estimula pues a todo ese sistema de proliferación clonal del hematocrito. Y bueno, las alteraciones citogenéticas al momento del diagnóstico. No olvidar, una mutación somática puntual de la tirosinquinasa YAC2 está asociada con la policitemia vera y relacionada con su patogenia. Entonces, la patogenia de dos formas. Uno por estímulo de la eritropoyetina, que estimula, que como es muy sensible, ¿no? Como es sensible, el eritroblasto es muy sensible. ¿Qué es lo que hace? Hace que estimule al JAK2 y ese JAK2 comienza, pues. Pero si no está asociada a la eritropoyetina, ¿no? Si tengo una eritropoyetina baja, entonces hay mutaciones del JAK2. Mutaciones del JAK2 que no necesitan de la eritropoyetina, sino funcionan solo. Estimulan tanto que, ¿qué es lo que hacen? Van a producir gran cantidad de glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, el JAK2 está asociado a policitemia vera. El diagnóstico debe cumplir tres criterios mayores, que ahora lo vamos a ver, y uno menor para el diagnóstico. Criterios incluyen hemoglobina elevada, obvio, hematocrito más de 60, por ejemplo, hipercelularidad en la médula ósea, o sea, la hipercelularidad en la médula ósea es un aspirado médula ósea, que es lo que han hecho, han encontrado una gran cantidad de glóbulos rojos, o sea, de eritroblastos, de megacariocitos, ¿no? Entonces han encontrado una gran cantidad, se llama hipercelularidad. Y la presencia de la mutación del JAK2. Pero lo que más predomina es la mutación del JAK2. Son criterios, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una hemoglobina elevada, tenemos una eritropoyetina elevada, tenemos mutación del JAK2, podemos tener hepatoesplenomegalia y estamos, ¿no? Estamos. La medición de la eritropoyetina es esencial porque si encuentro pues una eritropoyetina elevada, yo no voy a pensar
en que, no voy a pensar en que tenga, tenga esta enfermedad, ¿no? ¿Listo? Listo. La quinta edición de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud dice, hemoglobina más de 16,5 o hematocrito más de 49. ¿Qué dice ahí? Biopsia en la médula ósea exigen hipercelularidad. Hipercelularidad. ¿Qué más dice? Presentación de la mutación de la JAK2 quinasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos exige la mutación? Nos exige hipercelularidad, nos exige hematocrito. Criterios principales. Y un criterio menor, nivel de eritropoyetina sérica subnormal. Entonces, está fácil, ¿no? El diagnóstico, ¿no? El diagnóstico ustedes lo pueden sospechar fácilmente, ¿no? Paciente que viene y el hemograma generalmente se que les manda, hematocrito elevado, en el examen físico puede ver hepatoesplenomegalia, eritropoyetina baja, presencia del JAK2, de la mutación del JAK2, hipercelularidad en el estudio de la aspirada médula ósea, no hay forma, policitemia vera, ¿ven? Fácil, ¿no? Diagnóstico diferencial, policitemia vera, las otras policitemias adquiridas, en la que la eritropoyetina está elevada. ¿Ya? Por ejemplo, asociadas a hipoxemia, producción por tumores de eritropoyetina, pero ¿cuál es la condición de esta adquirida? Está mediada por eritropoyetina. O sea que nosotros, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar eritropoyetina elevada, elevada, y esto hace que se produzca policitemia fisiológica o secundaria. ¿Ya? Listo. Trombocitosis esencial, trombocitosis esencial. Esta trombocitosis esencial viene pues del concepto de que hay una gran cantidad de qué, de plaquetas. La trombocitosis esencial me dice que hay una gran cantidad de plaquetas. 1 millón, 1.100.000, 1.200.000. Y lo mismo, ¿no? Proliferación clonal de la célula madre. Entonces, ¿qué hace? Que estimule en exceso los megacariocitos pero también afecta a todas las células sanguíneas. Por eso hay una panmielosis, como en los demás, ¿no? Incremento en la cifra de plaquetas junto a hiperplasia megacariocítica en la médula ósea, más en mujeres. Pero ustedes dicen, pero esta cantidad de trombos, esta cantidad de trombos, ¿qué es lo que va a hacer? Puede producir trombosis arterial o venosa. ¿Ya? Esta trombosis. Entonces, hay plaquetas hiperactivas que pueden generar microtrombosis, ¿ve? Y puede haber defectos en la adhesión y que predisponen a sangrado cutáneo. Entonces, si bien es cierto, aquí está lo curioso, si ustedes se están dando cuenta, el exceso de plaquetas me puede llevar a presentar trombosis, pero el exceso de plaquetas disfuncionales que tienen la dificultad de adherirse al endotelio puede hacer que nos produzca sangrado. Miren, dos presentaciones importantes. ¿Ya? La inflamación crónica mediada por IL-6 y IL-8 contribuye a la disfunción endotelial y al estado protrombótico. La evaluación, ¿qué hacemos? Una historia clínica, puede haber pues alguna asociación con un infarto cerebral, con una asociación con un déficit motor. ¿Y qué es lo que le vas a encontrar en el hemograma? En el hemograma vas a encontrar trombocitosis.
En el hemograma vas a encontrar plaquetas en cantidades de 1.000.000, 1.100.000, 1.200.000, ¿no? Antecedentes, cirugías recientes, traumatismos. Si hay una esplenectomía previa, por ejemplo, entonces, claro, obviamente las plaquetas aumentan, ¿no? Y ahí también como diferencial, pues esto podemos encontrar, pero no necesariamente valores tan altos, como ustedes saben, la anemia ferropénica puede producir trombocitosis, ¿no? La anemia ferropénica puede producir trombocitosis y esta trombocitosis no necesariamente es una trombocitosis esencial, sino simplemente es una trombocitosis reactiva a la anemia ferropénica. ¿No? Estos factores pueden causar trombocitosis reactiva o trombocitosis secundaria, como dice ahí, ¿no? Entonces, eso es el diferencial. Por eso primero tenemos que asumir el diferencial. ¿Ya? Signos y síntomas, aproximadamente entre el 40 y 50% de los pacientes son asintomáticos, igual que la policitemia vera, igual que las leucemias mieloides. Los pacientes presentan síntomas vasomotores o complicaciones por trombosis o sangrado. Ojo, ojito, ¿no? Trombosis o sangrado. Ya les dije, trombosis, ¿por qué? Porque hay exceso de plaquetas y ese exceso de plaquetas puede producir trombosis. Ahora, ese exceso de plaquetas pueden producir plaquetas disfuncionales y las plaquetas disfuncionales, ¿qué es lo que van a producir? Va a comportarse como un síndrome de von Willebrand, ¿no? De von Willebrand, ¿sí? De von Willebrand, y que va a permitir el sangrado. Aquí que dice, a ver, los síntomas vasomotores pueden incluir dolor de cabeza, mareo, dolor torácico, parestesia, vértigo, ¿ve? Y la eritromelalgia. Pero también puede haber síntomas, eventos trombóticos. Imagínense, un accidente cerebrovascular, un ataque isquémico transductorio, oclusión de las arterias coronarias, infartos, embolia pulmonar, trombosis hepática, la vena porta, trombosis venosa profunda, priapismo isquémico. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto, o sea, la trombocitosis puede producir todo eso. O sea, un paciente que viene con un infarto al miocardio y le encuentran pues la cantidad de plaquetas, ustedes dicen, no, este infarto al miocardio está asociado a trombocitosis esencial. Hay nada que ateromatosis, vasoespasmo, nada. Simplemente está asociado a trombocitosis esencial. Los episodios de sangrado suelen ser leves, pero igual presentan sangrados. En el examen físico no hay signos específicos. A veces o no a veces puede haber esplenomegalia, pero no necesariamente. No necesariamente hay esplenomegalia. Miren, por eso está presente en el 10 al 20% y no es grande, no hay esplenomegalia. En la policitemia vera sí, en la leucemia mieloide crónica también, ¿no? La esplenomegalia es uno de los signos importantes. En cambio, la trombocitosis esencial no es un signo importante. Muy bien. Criterios diagnósticos. Dice criterios, recuento de plaquetas, biopsia de médula ósea, también principalmente el linaje megacariocítico con un mayor número de megacariocitos maduros, agrandados, con núcleos hiperlobulados. No hay exceso de granulopodia, o sea, sí hay pues exceso de granulocito, pero no en cantidad. No necesariamente no hay cromosoma Filadelfia, ¿no? También no hay el hematocrito muy aumentado, fibrosis, ¿no? Y presencia también de mutaciones en los genes JAK2, o sea, también puede haber alteración en los genes JAK2, ¿ya? Criterios menores, presencia de un marcador clonal, ausencia de trombocitosis reactiva. Se requieren 4 criterios principales o los 3 primeros y un criterio menor, ¿ve? Criterios del OMS en el 2025, plaqueta mayor de 450.000, biopsia médula con hiperplasia megacariocítica, está más fácil.
Y excluyen policitemia vera, mielofibrinosis esencial, leucemia mieloide. Ya, listo. Todo esto es una trombocitosis esencial. Más todavía el JAK, si es JAK positivo o es JAK negativo, ¿no? O sea, la trombocitosis esencial puede ser JAK positivo o JAK negativo. O sea, no te define, ¿no? No es como la policitemia vera, ¿no? La policitemia vera, la mutación del gen JAK sí te dice, te induce, te hace pensar en policitemia vera, pero acá no. ¿Ya? ¿Listo? Listo. También está fácil. Puntuación pronóstica para trombocitosis. Mira, el riesgo es muy bajo, edad menos de 60 años, sin antecedente de trombosis, sin mutación. Riesgo bajo, edad también, sin antecedente de trombosis, ya con mutación le da el riesgo alto, ¿no? Riesgo ya un poquito bajo, ¿no? Riesgo intermedio, sin antecedente de trombosis, mayor de 60 años, sin mutación. Y alto riesgo, o sea, de trombosis, de sangrado, alto riesgo de síndrome vasomotor, alto riesgo de, digamos, de mayores complicaciones, de edad que tengas mayores de 60 años, con mutación del JAK2. Diagnóstico diferencial puede ser que esté asociado, sea reactivo, ¿no? Que esté asociado a deficiencia de hierro, una PCR elevada, y en sospecha de neoplasia mieloide, la citometría de flujo para CD34 de cariotipo descartan síndromes mielodisplásicos. Ese es el diagnóstico diferencial. Bueno, eso es todo, digamos, como para nuestro curso de semiología. Solamente quería decirles esto, y cuando ya llevemos el curso de patología de la anemia, eso, ya vamos a tener mucho más profundidad en esto, tratamiento y esas cosas. Listo, chicos, nos vemos. Chao. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Cuídese. Gracias, Muchas doctor. gracias, maestro. Cuídese mucho. Chao, Samuelito. Hasta luego, maestro. Recording stopped.